Reciban todos un cordial saludo. El tema que nos corresponde hoy dentro de nuestro programa de capacitaciones es la clasificación de dispositivos médicos por riesgo. Dentro del programa de tecnovigilancia de Ser Salud IPS les saluda Osiris Villarreal Acosta, química farmacéutica. Vamos a repasar lo que es el concepto de dispositivo médico porque ya en una capacitación anterior habíamos tenido la oportunidad de revisarlo. Es cualquier aparato, instrumento, artefacto o equipo biomédico destinado para el uso humano y que se puede emplear para el alivio de una enfermedad, para la compensación de una lesión o de una deficiencia. Se puede utilizar también como soporte de una estructura anatómica o de un proceso fisiológico en el diagnóstico del embarazo y control de la concepción, en el cuidado del embarazo, incluyendo el cuidado del recién nacido, y los productos también que están destinados para la desinfección y o esterilización de los dispositivos médicos. Cuando revisamos el decreto 4725 del 2005, nos damos cuenta que hay múltiples clasificaciones o múltiples tipos de dispositivos médicos. Aquí vamos a ver algunos de ellos. Tenemos los dispositivos médicos activos, que son aquellos que requieren de energía diferente a la originada por el cuerpo humano o por la gravedad. Estos equipos hacen, como quien dice, una conversión de la energía para poder cumplir, como quien dice, su función, ¿no? Aquí tenemos el monitor de signos vitales y la máquina de anestesia. Tenemos dispositivos médicos activos terapéuticos, que son dispositivos médicos activos, pero se diferencia que estos sirven para restaurar una función fisiológica. En este caso tenemos las incubadoras y el desfibrilador. Tenemos los dispositivos médicos implantables, que son aquellos dispositivos médicos diseñados para ser implantados en el cuerpo humano totalmente o para sustituir, por ejemplo, la superficie de la piel o una superficie ocular, y su uso no es inferior a los 30 días. Obviamente, estos dispositivos médicos implantables se hace a través de un procedimiento quirúrgico, la implantación del mismo. Tenemos dispositivos médicos invasivos, que es aquel que puede penetrar parcial o completamente en el interior del cuerpo por medio de un orificio corporal o bien a través de la superficie de la piel. Dentro de este dispositivo médico invasivo podemos encontrar los invasivos de tipo quirúrgico, que son dispositivos médicos invasivos que penetran en el interior del cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una intervención quirúrgica. Tenemos los dispositivos médicos quirúrgicos reutilizables, que son instrumentos que están destinados a los fines quirúrgicos. Se utilizan para cerrar, para escarificar, para raspar o para cortar, de igual manera para recortar u otros procedimientos similares. Pues aquí vemos en la imagen el instrumental quirúrgico empleado en los diferentes procedimientos. Tenemos dispositivos médicos o dispositivos con superficie de contacto, que son aquellos que incluyen el contacto con la piel y superficies abiertas o comprometidas. Ahí tenemos, por ejemplo, los apósitos. Tenemos los dispositivos médicos sobre medida, que es un dispositivo fabricado de manera específica, siguiendo pues los lineamientos dados por un profesional de la salud para ser utilizado en un paciente determinado. Ahí están incluidas lo que nosotros llamamos las prótesis, ¿no? Tenemos los dispositivos médicos de comunicación interna y externa, que aquí están incluidos los que entran en contacto directo con la corriente sanguínea, con los fluidos corporales, o también aquellos que pueden comunicar tejidos, huesos. Por ejemplo, tenemos las prótesis, tenemos catéteres y tenemos las mallas de Ernie-Raffy. Tenemos aquí otro tipo de dispositivo, que es el equipo biomédico, que es un dispositivo operacional y funcional. Estos reúnen sistemas y subsistemas eléctricos
incluidos programas informáticos para el buen funcionamiento del dispositivo, teniendo en cuenta la finalidad del fabricante en el momento de su diseño. Tenemos equipos biomédicos prototipo. Este tipo de equipos son aquellos que han sido, como quien dice, utilizados en fase de experimentación, aún no han sido empleados en la prestación de servicio o en demostraciones y aún no cuentan con el certificado de venta libre expedido por el organismo nacional competente o su homólogo, pues dependiendo de dónde provenga el dispositivo. Y tenemos los equipos biomédicos repotenciados, que incluyen todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios de salud, en los cuales parte de sus subsistemas han sido sustituidos por piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador autorizado por el fabricante. Lo importante es que estos deben cumplir con los requisitos especificados por este y las normas de seguridad bajo el cual fue construido. Ahora sí vamos a entrar directamente a la clasificación por riesgo de los dispositivos médicos. La clasificación de los dispositivos médicos se hace teniendo en cuenta diferentes parámetros, los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso del dispositivo durante su uso, la duración del contacto con el cuerpo, el efecto local versus el efecto sistémico de estos dispositivos y el grado de invasión. Mirando la clasificación, tenemos 4 clasificaciones. La clase 1 o de riesgo bajo, según el nivel de riesgo, la clase 2A, que es considerado de riesgo moderado, la clase 2B, que es de riesgo alto, y la clase 3, que es de riesgo muy alto. Entonces, mirando la clasificación, estamos aquí en este momento observando dispositivos que son de riesgo bajo o de clase 1. Cuando estamos nosotros refiriéndonos a este tipo de dispositivos, nos dicen que son aquellos sujetos a controles generales no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana. Y estos no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o de lesión. En este caso, pues miramos dentro de esta clasificación, por ejemplo, los tapabocas, los esparadrapos tipo tela blancos, tenemos el algodón en torunda y tenemos los bajalenguas. Cuando hacemos referencia a los dispositivos médicos riesgo 2 o clase 2 más bien, este se subclasifica en 2A y en 2B. Cuando hacemos referencias al 2A, son los dispositivos médicos de riesgo moderado. Tienen o están sujetos a controles especiales en la fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Tenemos ejemplos de no invasivos como es la jeringa sin aguja, los circuitos de anestesia y las placas radiográficas. Teniendo en cuenta la clasificación de riesgo en clase 2A, que es un riesgo moderado, tenemos dispositivos invasivos como los tubos endotraqueales, las sondas nasogástricas y las sondas Foley. Cuando hacemos referencia al riesgo en clase 2B, son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Entonces tenemos ejemplos de no invasivos como las bolsas de sangre, y en el riesgo clase 2B tenemos invasivos como el stent uretral y las sondas absorbibles. Cuando hacemos referencia a los dispositivos médicos de riesgo muy altos o de clase 3, son los dispositivos médicos que están sujetos a controles, y estos controles se pueden clasificar como controles especiales.
¿Por qué controles especiales? Porque estos dispositivos médicos en algún momento pueden poner en riesgo o pueden producir un riesgo potencial de enfermedad o de lesión y su importancia está como centrada en la prevención del deterioro de la salud humana. Aquí tenemos dentro de esta clasificación de riesgo muy alto, clase 3, dispositivos no invasivos como el catéter heparinizado e invasivos como las sondas absorbibles, el catéter neurológico, las válvulas protésicas cardíacas y los dispositivos intrauterinos. ¿Qué es importante resaltar de esto? La clasificación por riesgo no nos compete hacerla a nosotros. Quien nos informa cuál es la clasificación por riesgo es el laboratorio fabricante. Nosotros la podemos consultar en el registro sanitario del dispositivo médico en la página del INVIMA. Nos puede informar directamente el laboratorio fabricante o el distribuidor. Pero sí debemos nosotros dentro de la institución tener todos nuestros dispositivos médicos clasificados por riesgo. Cuando nos hacen las visitas de habilitación, uno de los requisitos o uno de los aspectos que nos van a verificar con respecto a los dispositivos es que en el sitio donde lo tengamos almacenados tengamos identificado el riesgo del dispositivo médico. Igual esto va a ser muy importante también para nosotros centrarnos en aquellos dispositivos en los que vamos a focalizar nuestro programa de tecnovigilancia. Bueno, esperando que esta información haya sido de su agrado. Nos veremos pronto en una nueva capacitación. Gracias por su atención.